Washington, debe venir con nosotros. Aléjese de los niños. Estoy en medio de una clase. ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué se trata esto? Agentes federales, tenemos preguntas sobre su estatus migratorio. Venga con nosotros ahora. ¿Estatus migratorio? Soy profesora aquí. Soy ciudadana estadounidense. No pueden entrar así en mi salón de clases. Señora, no estamos preguntando. Usted viene con nosotros para ser interrogada. Vanessa Washington llevaba 12 años enseñando a cuarto grado en la escuela primaria Oakwood. Y en todo ese tiempo nunca había faltado un día. Nunca había alzado la voz con enfado y jamás imaginó que una mañana de miércoles normal, una clase de matemáticas terminaría con ella siendo sacada de su salón de clases esposada, mientras 23 niños de 9 años observaban con desconcertado terror. Las cámaras corporales de los agentes federales capturaron todo. La entrada al salón de clases sin autorización, la interrupción de la lección de fracciones, las lágrimas en los rostros de los niños, y el momento en que una maestra querida fue tratada como una criminal frente a los estudiantes a los que dedicó su vida a educar. Esa filmación, grabada desde 3 cámaras corporales distintas usadas por los agentes, se convertiría en la pieza central de una demanda que expondría cómo las prioridades de aplicación de la ley federal podían prevalecer sobre el sentido común, la decencia básica y el bienestar de los niños, resultando finalmente en un veredicto de 15,8 millones de dólares que cambiaría los protocolos a nivel nacional, pero que jamás podría deshacer el trauma infligido a un salón de clases lleno de alumnos de cuarto grado. Antes de continuar, ¿desde dónde nos están viendo? Si es su primera vez aquí, por favor, pulsen el botón de suscripción. Historias como esta necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdades. Vanessa Washington había querido ser maestra desde que tenía 7 años. Inspirada por su propia maestra de tercer grado, la señora Patterson, quien había visto el potencial en una niña tímida del sur de Chicago y lo había nutrido con paciencia y aliento. Vanessa había llevado esa inspiración a través de la escuela secundaria, a través de su título universitario en la Universidad Estatal de Illinois, a través de su programa de credenciales de enseñanza y a su primer puesto docente en la escuela primaria Oakwood, en los suburbios del oeste de Chicago. Ahora, a sus 37 años, Vanessa era exactamente el tipo de maestra que cada padre esperaba que sus hijos tuvieran. Paciente, creativa, exigente, pero justa. El tipo de educadora que se quedaba hasta tarde para ayudar a los estudiantes con dificultades, que pagaba los suministros del aula de su propio bolsillo, que recordaba el cumpleaños de cada niño y sus desafíos y fortalezas individuales. Su salón de clases era un espacio cálido y acogedor, con obras de arte de los estudiantes cubriendo las paredes, un rincón de lectura con puffs y estanterías que ella misma había construido, y una cultura de respeto y curiosidad que hacía que incluso los estudiantes más reacios quisieran aprender. La mañana del miércoles comenzó como la mayoría de las otras. Vanessa llegó a la escuela a las 7:15 de la mañana, 45 minutos antes de que llegaran los estudiantes, para prepararse para el día. Escribió los objetivos de la mañana en la pizarra, organizó los materiales manipulables para la lección de matemáticas sobre fracciones equivalentes, y preparó los diarios de lectura para su discusión de literatura después del almuerzo. Para las 8 de la mañana, los estudiantes empezaban a entrar, colgando sus mochilas en los ganchos, acomodándose en sus asientos, charlando sobre el partido de fútbol del día anterior y la próxima excursión al Museo de Ciencias. La rutina matutina era reconfortantemente predecible. Asistencia, juramento a la bandera, anuncios matutinos del director Rodríguez por el intercomunicador, matemáticas de calendario y luego a la primera lección del día. A las 9:15 de la mañana, los estudiantes de Vanessa estaban participando en una actividad práctica de fracciones, trabajando en parejas con fichas de colores para visualizar fracciones equivalentes, el tipo de aprendizaje kinestésico que ayudaba a los conceptos abstractos a volverse concretos. Vanessa circulaba entre las parejas, respondiendo preguntas y monitoreando la comprensión. Cuando escuchó que la puerta de su salón de clases se abría, levantó la vista, esperando ver a un voluntario padre o quizás a la secretaria de la escuela con un mensaje,
pero en su lugar vio a 3 personas con chalecos tácticos marcados con HSI entrando en su salón de clases sin llamar, sin registrarse, sin ninguno de los protocolos normales que los visitantes de la escuela debían seguir. El agente Bradley Matthews activó su cámara corporal al entrar. La marca de tiempo indicaba las 9:23 de la mañana. Su cámara grabó su perspectiva mientras escaneaba el salón de clases. Filas de pupitres con estudiantes trabajando en parejas, coloridos tableros de anuncios, una maestra con un cardigan acercándose a él con una expresión de confusión. «Señora Washington», dijo Matthews, su cámara corporal grabando tanto su voz como el rostro de Vanessa mientras se acercaba. Vanessa se apartó del pupitre del estudiante donde había estado ayudando, sus instintos de maestra evaluando inmediatamente la situación. Extraños armados en su salón de clases, estudiantes ya con aspecto nervioso, la interrupción del aprendizaje que estaba ocurriendo. «Sí, soy la señora Washington. ¿Puedo ayudarles? ¿Se registraron en la oficina? Necesitamos hablar con usted. Apártese de los niños». La cámara corporal de la agente Patricia Collins, grabando desde cerca de la puerta, capturó un ángulo más amplio del salón de clases. Los estudiantes comenzando a levantar la vista de sus fichas de fracciones. La preocupación en varios rostros jóvenes. El lenguaje corporal defensivo de Vanessa mientras se posicionaba entre los agentes y sus estudiantes. La fraseología era extraña, discordante. La mente de Vanessa corrió. Apártese de los niños. Eran sus estudiantes. Este era su salón de clases. «Estoy en medio de una clase», dijo, manteniendo la voz calmada a pesar de su confusión. «¿Quiénes son ustedes? ¿De qué se trata esto?» «Agentes federales», dijo Matthews, su cámara grabando su propio gesto manual hacia sus colegas que se habían posicionado cerca de la puerta. «Tenemos preguntas sobre su estatus migratorio. Debe venir con nosotros ahora». La cámara corporal del agente Robert Chen, grabando desde su posición en la puerta del salón de clases, capturó el momento en que la expresión de Vanessa pasó de la confusión a la incredulidad. La cámara mostró a varios estudiantes en primer plano que habían dejado de trabajar en sus fracciones, observando el intercambio con creciente preocupación. «¿Estatus migratorio? Soy maestra en esta escuela. He trabajado aquí durante 12 años. Soy ciudadana estadounidense. No pueden entrar así en mi salón de clases durante el tiempo de instrucción». La cámara de Matthews grabó cómo daba un paso más hacia Vanessa. Varios estudiantes ahora habían dejado de trabajar por completo, observando el intercambio. Los niños de 9 años son perceptivos. Podían sentir que algo andaba mal, que su maestra estaba molesta, que estos extraños con pistolas en sus cinturones representaban algún tipo de amenaza. «Señora, no estamos preguntando», dijo Matthews, su cámara corporal captando el tono de autoridad en su voz. «Usted viene con nosotros para ser interrogada sobre su estatus». ¿Deberían los agentes federales permitir arrestar a maestros frente a sus estudiantes sin verificar la situación primero? Comenten abajo, porque lo que sucedió a continuación traumatizaría a 23 niños y expondría cómo las prioridades de aplicación de la ley pueden pasar por completo por alto el bienestar de los niños. «No voy a ninguna parte sin hablar con mi director», dijo Vanessa con firmeza. Se dirigió hacia el teléfono de su escritorio, pero la cámara corporal de Collins grabó cómo ella se interponía en el camino de Vanessa, bloqueándole el acceso al teléfono. «Señora Washington, no haga esto difícil», dijo Collins, su cámara grabando el rostro de Vanessa a pocos metros de distancia. «Tenemos autoridad para detenerla para verificar su estatus migratorio. Puede cooperar o la arrestaremos frente a sus estudiantes. Su elección». La cámara de Chen, todavía grabando desde la puerta, capturó la escena más amplia. Vanessa, entre 2 agentes, 23 rostros de estudiantes, ahora todos girados hacia el frente de la sala, las expresiones de varios niños mostrando miedo visible. Una niña tenía la mano levantada como si quisiera hacer una pregunta, pero demasiado asustada para hablar. Vanessa miró a su clase. 23 rostros ahora girados hacia ella. Las fracciones olvidadas, el miedo visible en sus expresiones. La cámara de Matthews captó su mirada hacia un niño llamado Jamal, su rostro mostrando una preocupación que claramente era por sus estudiantes en lugar de por ella misma. «Hay niños aquí», dijo Vanessa,
su voz temblando ahora con una mezcla de miedo y enfado. Están asustando a mis estudiantes. Lo que sea que piensen que he hecho, lo que sea que esto sea, puede esperar hasta el almuerzo o después de la escuela. Exijo ver una orden judicial o hablar con el director antes de irme a ninguna parte. La cámara corporal de Matthews grabó cómo sacaba esposas de su cinturón, el metal brillando bajo la luz fluorescente del salón. Puede hablar con su director desde nuestra oficina. Gírese, manos a la espalda. No. La palabra salió más fuerte de lo que Vanessa pretendía. La cámara de Collins captó cómo varios estudiantes saltaban ante el repentino volumen. Una niña empezando a llorar. Un niño cerca del frente empujando su silla hacia atrás con alarma. Este es mi salón de clases. Estos son niños. No pueden hacer esto aquí. Pero la cámara de Matthews mostró cómo su mano se extendía, agarraba el brazo de Vanessa, girándola con fuerza innecesaria. La cámara de Chen desde la puerta captó el momento desde la distancia. La maestra siendo girada a la fuerza, estudiantes jadeando, varios empezando a llorar, un niño saltando de su pupitre y gritando palabras que el audio de la cámara corporal grabó claramente. «Déjenla en paz». «Está bien», intentó decir Vanessa a sus estudiantes. Su voz capturada en las 3 cámaras corporales mientras sus manos eran forzadas detrás de su espalda. «Está bien. Todo estará bien. Solo quédense en sus asientos. Pórtanse bien para quien venga». «Silencio», ordenó Matthews, su cámara grabando sus propias manos, cerrando las esposas alrededor de las muñecas de Vanessa con un chasquido agudo que el audio captó claramente. La cámara de Collins captó la escena del salón de clases desde su ángulo cerca del frente. 23 alumnos de 4º grado viendo a su maestra ser esposada, algunos llorando abiertamente ahora. Una niña con las manos sobre las orejas, meciéndose en su asiento. Un niño que se había arrastrado debajo de su pupitre, rostros mostrando shock, miedo y confusión. La señora Washington no hizo nada malo, gritó una niña llamada Sofía, su voz alta y asustada, claramente audible en las 3 cámaras corporales. ¿Por qué la arrestan? Sí, dejen a nuestra maestra en paz, añadió otro estudiante, una súplica capturada en la cámara de Matthews mientras comenzaba a guiar a Vanessa hacia la puerta. La cámara de Chen grabó la salida desde su posición en la puerta. Matthews guiando a Vanessa hacia adelante, Collins siguiéndola por detrás. Los estudiantes empezando a levantarse de sus pupitres a pesar de no tener a ningún adulto diciéndoles qué hacer. Varios niños llamando a su maestra, otros llorando. El caos de un salón de clases que acababa de perder su sentido de seguridad y orden. Las grabaciones del pasillo de la cámara corporal de Chen mostraron a otros maestros escuchando el alboroto y saliendo de sus puertas. Una maestra jadeó al ver a Vanessa esposada, el sonido claramente captado en el audio. Un maestro sacó inmediatamente su teléfono para hacer una llamada, probablemente a la oficina. La cámara de Matthews grabó a la directora Rodríguez corriendo por el pasillo, sus tacones haciendo clic rápidamente en el piso de baldosas, su rostro mostrando shock y enfado. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen con una de mis maestras? Asunto migratorio federal, dijo Matthews, su cámara grabando su propio avance continuo, sin detenerse para la directora. Será procesada en nuestras instalaciones. ¿Inmigración? Vanessa es estadounidense, ha sido investigada, fichada, todo. No pueden llevársela así. Rodríguez intentaba seguir el ritmo de los agentes, su voz subiendo, capturada claramente en el audio de la cámara corporal. La cámara de Collins grabó el perfil de Vanessa mientras intentaba girar la cabeza hacia la directora. «Llame a la oficina del distrito», logró decir Vanessa, su voz tensa. «Llame a mi representante sindical, dígales a mis estudiantes que volveré. Dígales que estoy bien». Pero no estaba bien. La cámara de Chen captó el momento en que salieron del edificio. La luz solar brillante, después de las luces fluorescentes interiores, el estacionamiento con sus líneas pintadas y reductores de velocidad, y el SUV negro donde Vanessa sería colocada en el asiento trasero, todavía esposada, todavía luciendo el cardigan de maestra alegre que se había puesto esa mañana porque tenía bolsillos perfectos para guardar rotuladores borrables y las pequeñas pegatinas que daba a los estudiantes por buen trabajo.
La cámara de Matthews grabó la vista desde el asiento delantero del pasajero mientras se alejaban. La escuela se hacía más pequeña en el espejo lateral. Rodríguez parada en el estacionamiento, con el teléfono pegado a la oreja. Otros maestros saliendo del edificio para ver qué había sucedido. De vuelta en el salón de clases, había estallado el caos. Si bien ninguna cámara corporal grabó lo que sucedió después de que se fueron los agentes, las declaraciones de testigos describirían más tarde a 23 niños de 9 años traumatizados llorando, algunos gritando, varios habiéndose levantado de sus pupitres para agruparse, buscando consuelo. Una maestra sustituta entrando apresuradamente, completamente desprevenida ante la escena que encontró. En el centro de detención de HSI, las 3 cámaras corporales continuaron grabando mientras Vanessa era procesada. La cámara de Matthews mostró el escritorio de admisión donde su información se introducía en las computadoras. La cámara de Collins grabó a Vanessa siendo fotografiada y fichada. La cámara de Chen capturó el inventario de propiedades, la identificación de maestra de Vanessa, las llaves de su coche, su billetera con su licencia de conducir que mostraba claramente que había nacido en Chicago. Su teléfono ya acumulando llamadas perdidas. «Soy ciudadana estadounidense», dijo Vanessa, su voz capturada en la cámara corporal de Matthews mientras él estaba cerca durante el procesamiento. «Nací en el hospital del condado de Cook. Tengo un número de seguro social. Tengo un pasaporte. He sido investigada por la Junta de Educación del Estado de Illinois. Todo sobre mi ciudadanía ha sido verificado múltiples veces». El oficial de procesamiento tecleó sin levantar la vista. Su expresión impasible capturada en la cámara de Collins. «Todo eso será verificado. Por ahora solo la estamos procesando». «¿Verificado por quién? ¿Y cuándo?» «Tengo estudiantes que acaban de verme ser arrestada. Tengo un salón de clases que está sin supervisión. Tengo padres que entrarán en pánico cuando se enteren de esto. ¿Cuánto tiempo va a tardar?» Nadie respondió. La cámara de Chen grabó a Vanessa siendo conducida a un área de espera. Sus hombros caídos, su cardigan de maestra arrugado, su rostro mostrando agotamiento e incredulidad. Las cámaras corporales fueron desactivadas durante el período de espera, pero se reactivaron cuando Vanessa fue liberada a las 6:47 de la tarde, casi 9 horas después de ser arrestada. La cámara de Matthews grabó el momento en que le devolvieron sus pertenencias. Sus manos temblando mientras firmaba los formularios de liberación, su rostro mostrando el peaje que el día había cobrado. Mientras tanto, la noticia se había extendido mucho más allá de la escuela. Los padres habían sido notificados de que había habido un incidente en el salón de clases de la señora Washington y habían llegado a lo largo del día para recoger a sus hijos. La directora Rodríguez había atendido llamadas del superintendente del distrito, de la junta escolar, de los medios de comunicación locales que se habían enterado de la historia por parte de los padres, y uno de los padres de los estudiantes, que había presenciado parte del arresto desde el pasillo, había grabado una porción con su teléfono y la había subido a las redes sociales. Pero fue la filmación de las cámaras corporales, obtenida más tarde a través de procedimientos legales, la que resultaría más demoledora. 3 ángulos distintos mostrando cada momento de una maestra siendo arrestada frente a sus estudiantes, mostrando el miedo en los rostros de los niños, mostrando el completo desprecio por el entorno educativo y el bienestar de los niños. La demanda presentada 3 semanas después fue exhaustiva. Vanessa Washington contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el agente Bradley Matthews, la agente Patricia Collins, el agente Robert Chen, y todos ellos. La denuncia alegaba violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, arresto ilegal, infligir intencionalmente angustia emocional tanto a Vanessa como a sus estudiantes, violación del entorno educativo y privación de derechos bajo color de ley. La evidencia era extraordinaria. La filmación de las cámaras corporales de los 3 agentes mostraba todo desde múltiples ángulos. La entrada al salón de clases, la interrupción de la instrucción, la razonable solicitud de Vanessa de contactar a su supervisor siendo ignorada, el esposamiento frente a niños traumatizados, el caos dejado atrás. Los agentes habían grabado su propia mala conducta con detalle perfecto.
La evidencia adicional incluía declaraciones de psicólogos infantiles que habían evaluado a los estudiantes de Vanessa. Múltiples niños mostraban signos de trauma, pesadillas, ansiedad, dificultad para concentrarse, miedo a las figuras de autoridad. El trastorno de ansiedad de una niña había empeorado significativamente. Un niño que había experimentado trauma anteriormente había retrocedido en su recuperación. Otro estudiante se había vuelto retraído y deprimido. La denuncia anónima que había desencadenado el arresto se reveló durante el descubrimiento. Alguien había llamado afirmando que había una maestra inmigrante ilegal en la escuela primaria Oakwood. No se dio ningún nombre, no se proporcionó información específica, solo una suposición racista sobre la que los agentes actuaron sin ninguna verificación, sin consultar con la escuela, sin considerar el impacto en los niños. El caso fue a juicio 16 meses después del incidente. La sala del Tribunal Federal estaba abarrotada de maestros, padres, estudiantes, ahora en sexto grado, pero aún afectados por lo que habían presenciado, y defensores de la educación. Vanessa testificó durante 2 días, describiendo su carrera, su dedicación a sus estudiantes y el horror de ser arrestada frente a ellos. He tenido estudiantes que me preguntan si me van a llevar de nuevo, le dijo al jurado, las lágrimas corriéndole por el rostro. He tenido padres que transfirieron a sus hijos a otras clases porque los niños temen que vuelva a suceder. He tenido niños de 9 años preguntándome qué hicieron mal para que la policía se los llevara. ¿Cómo le explicas a un niño que su maestra fue arrestada sin ninguna razón excepto el color de su piel? Varios de sus antiguos alumnos dieron declaraciones en video, ahora de 10 y 11 años, pero aún recordando cada detalle. Pensé que la señora Washington iba a ir a la cárcel, dijo un niño. Pensé que nunca la volvería a ver. No entendía lo que estaba pasando. La directora Rodríguez testificó sobre el caos de ese día, sobre intentar calmar a niños aterrorizados, sobre lidiar con padres frenéticos, sobre la tarea imposible de explicar por qué agentes federales habían violado todos los protocolos escolares para arrestar a una maestra sin justificación. La filmación de las cámaras corporales se reprodujo múltiples veces durante el juicio. Cada visionado era más perturbador que el anterior. El jurado observó desde la perspectiva de Matthews cómo agarraba el brazo de Vanessa. Observaron desde la cámara de Collins cómo los niños empezaban a llorar. Observaron desde el ángulo de la cámara de Chen cómo el salón de clases descendía al caos. Escucharon el audio de los estudiantes suplicando por su maestra. Escucharon a Vanessa intentando calmar a sus estudiantes, incluso mientras la esposaban. La defensa intentó argumentar que los agentes seguían el protocolo para la aplicación de la ley de inmigración. El argumento fue destrozado cuando el abogado de Vanessa demostró que una sola llamada al Departamento de Recursos Humanos de la escuela habría verificado inmediatamente su ciudadanía y habría evitado todo el incidente. ¿Qué protocolo permite arrestar a una maestra frente a niños sin ninguna verificación?, exigió el abogado principal de Vanessa durante el contrainterrogatorio de Matthews. ¿Qué protocolo valora la aplicación de la ley tan altamente que traumatizar a 2 docenas de niños de 9 años es aceptable? ¿Qué protocolo ignora el sentido común básico? Y si tal protocolo existe, ¿la filmación de la cámara corporal de alguien muestra a alguien siguiéndolo? Porque todo lo que veo en estos videos es caos, miedo y la destrucción del sentido de seguridad de los niños. Matthews no tuvo buenas respuestas. Ninguno de los agentes las tuvo. Habían recibido una denuncia. Habían actuado sobre ella sin verificación. Habían ignorado solicitudes razonables de contactar a la administración escolar y habían traumatizado a niños en busca de un arresto que fue erróneo desde el principio. Y habían grabado cada momento de su mala conducta en sus propias cámaras corporales. El jurado deliberó durante 14 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue claro. Los demandados eran responsables en todos los cargos. La indemnización concedida fue considerable, sumando 15.880.000 en total, 5.300.000 como daños compensatorios para Vanessa por sufrimiento emocional, daño a su carrera y reputación y la infracción de sus derechos constitucionales, y 10.500.000 en daños punitivos, calculados para enviar un mensaje contundente
de que vulnerar los derechos de los docentes frente a sus alumnos acarrearía consecuencias severas. Vanessa permaneció serena mientras se leía el veredicto, rodeada de colegas, padres de sus antiguos alumnos y los propios niños, ahora mayores, pero que aún portaban las cicatrices de lo presenciado. Los 3 agentes implicados fueron despedidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, HSI, anunció nuevas directrices de capacitación que exigen verificación antes de realizar arrestos en escuelas, notificación obligatoria a la administración escolar y la prohibición de realizar arrestos frente a menores, salvo en circunstancias extremas. Los cambios de política hacían referencia explícita a la necesidad de que los agentes consideraran el bienestar de los niños y la inviolabilidad de los entornos educativos. Vanessa retomó la docencia, aunque se trasladó a un centro diferente donde los recuerdos eran menos dolorosos. Empleó parte de la indemnización para crear un fondo destinado a ofrecer asesoramiento para el trauma a estudiantes afectados por acciones policiales en colegios. Las grabaciones de las cámaras corporales se convirtieron en material de visionado obligatorio en cursos de derecho educativo y programas de formación para agentes de la ley, sirviendo como un crudo ejemplo de cómo las prioridades de aplicación pueden prevalecer sobre el bienestar infantil cuando los agentes no sopesan las repercusiones de sus acciones. Las 3 perspectivas de cámara distintas ofrecían una visión completa de cómo una mañana rutinaria en un aula de 4º grado podía transformarse en un trauma en cuestión de minutos. Y en la escuela primaria Oakwood, el antiguo aula de Vanessa cuenta ahora con una placa, un espacio de aprendizaje y seguridad para todos los alumnos. Es un recordatorio silencioso de que las aulas deben ser santuarios y que los adultos en quienes confiamos para cuidar de nuestros hijos merecen ser tratados con dignidad y respeto, no arrastrados esposados mientras los niños observan aterrorizados. Todo ello mientras las cámaras registran cada instante de la violación. Si crees que los docentes merecen protección, que el bienestar infantil debe primar sobre las prioridades de aplicación de la ley, y que la verificación de la situación migratoria debe realizarse antes de los arrestos, pulsa el botón de suscripción, porque la historia de Vanessa demuestra que a veces las víctimas más vulnerables de violaciones constitucionales no son los adultos directamente señalados, sino los niños que presencian la injusticia y aprenden que sus espacios seguros pueden ser vulnerados sin consecuencias. Y a veces, la evidencia que expone esa injusticia proviene de las mismas cámaras que los agentes llevaban puestas al cometer la acción.